pero como a las 5 horas ya no teníamos nada. Entonces supuestamente veníamos preparados, ¿verdad? En ese desierto. Y como les digo, a medida nos fuimos introduciendo, nos fuimos dando cuenta y fuimos sintiendo, creo yo, si lo que se acuerdan, en realidad que es un desierto. Dice que en el desierto las temperaturas son al máximo, llegan a lo más alto. Cuando hay calor, llega a la máxima calor que puede haber, y cuando hay frío, baja lo más que puede bajar. Entonces son temperaturas que se van al extremo. Y esta noche, el significado bíblico de los desiertos son los procesos que nosotros pasamos. Y no solamente los cristianos. Cuando nosotros llegamos a los pies de Dios, venimos de un desierto larguísimo, pero Dios nos ha ayudado a salir de ese desierto. Y hay un pueblo en la Biblia, yo creo que todos lo conocemos. Hay un pueblo en la Biblia que Dios le dio una promesa. Le dio una promesa. Y vamos a ir al libro de Éxodo. Vamos a conocer primero cuál fue la promesa para ese pueblo de parte de Dios. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, después de Génesis. Éxodo capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 2 al 8. Cuando lo tengan, me contestan con un amén y nos ponemos de pie para leerlo, por favor. Éxodo 6, 2 al 8. Y esa es la promesa que Dios le dio a ese pueblo. Dice la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. Amén. Bendecimos la palabra de Dios. Esa fue la promesa que Dios le dio a este pueblo. Este pueblo, como digo, la mayoría de nosotros conocemos la historia de este pueblo. Era un pueblo que estaba cautivo en Egipto, que eran esclavos. Todos conocemos también que es un esclavo, ¿verdad? Pero este pueblo estaba cansado y necesitaba ser liberado. Y Jehová, Dios, dio a Moisés esta promesa. ¿Y cuántos de los que no saben, cuántos creen que esa promesa se llevó a cabo o se cumplió? ¿Cuántos saben si se cumplió o no? Sí se cumplió, ¿verdad? Vamos a ir al libro de, a ver si esa promesa se cumplió. Josué 21, 43 al 45. Josué capítulo 21, 43 al 45. Nos estamos saltando de un solo, a ver el final de esa historia, a ver qué pasó, a ver si esa promesa se cumplió.
Josué 21. ¿Lo tenemos todos? Si no, ahí está en las pantallas. Y dice su palabra, versículo 43 al 45. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor, conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. La promesa que Dios le había hecho en Éxodo a Moisés para ese pueblo, en Josué está diciendo que todo se cumplió. Ahora, miran ustedes desde dónde nos saltamos, ¿verdad? Los del discipulado 1 ahorita van a aprender los libros de la Biblia, desde Éxodo hasta Josué, para darnos cuenta que esa promesa sí se cumplió. Ahora, ¿cuál fue el tema que dijimos que íbamos a tener esta noche? Perseverando en el desierto. Perseverando en el desierto, así se llama el tema. ¿Y por qué lo llevo a esta historia? Porque desde que se dio esa promesa hasta el final, que ya vimos que se cumplió, ocurrió algo en ese tiempo. Ocurrió algo que a todos nosotros nos pasa. No sé cuáles sea cada una de las situaciones de cada uno de nosotros en esta noche. Tuvo que haber, dice, Dios le prometió sacarlos. ¿Dónde estaban? En Egipto. ¿Y qué les prometió? Sacarlos para llevarlos a la tierra prometida. Ahora, cuando usted va de un lugar a otro, tiene que haber un recorrido, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros decimos que vamos para Knoxville. Nosotros, si nos vamos por el 40, sabemos más o menos, sabemos cuál es el recorrido para llegar a Knoxville. Ahora, pero también en ese recorrido hay un proceso. Nosotros conocemos el recorrido, conocemos las calles, conocemos dónde vamos a bajarnos, dónde vamos a entrar y todo. Y ya en la mente vamos ya como el mapa, y si no ponemos el GPS. Pero ahora, ¿qué pasa? En ese recorrido tiene que haber un proceso, como les digo. El proceso no lo conocemos, ¿verdad? ¿Verdad que cuando usted ha viajado a un mismo lugar, no al 100% se cumple el mismo proceso? Muchas veces usted sale con la mirada que va para Knoxville y echa gasolina en una gasolinera, pero la siguiente vez no tuvo que echar gasolina, ya no pasó el mismo proceso por esa gasolinera. O de repente la primera vez que fue no había tráfico, pero la siguiente vez sí había tráfico. Entonces han sido diferentes procesos, ¿verdad? O de repente había un accidente en el 40 y lo tuvieron que tirar por otra carretera, y ahí el proceso ya es diferente también que la última vez que había ido usted. Entonces hay un recorrido, pero también hay un proceso. Y vamos a ver cuál fue el proceso de ese pueblo. Vamos a ver cuál fue el proceso por el cual Dios nos llevó para llegar a cumplir esa promesa. Amén. ¿Verdad que la mayoría de nosotros conocemos el recorrido, pero los procesos han sido diferentes? Aún hasta nuestros trabajos, los procesos son diferentes cada día. El recorrido puede ser el mismo, pero hay procesos diferentes. A veces se nos ha punchado una llanta, a veces se nos ha arruinado el carro, ya ahí el proceso que hicimos la última vez fue diferente, ¿verdad? Entonces hay una información que dice que de Egipto a la tierra prometida habían 400 kilómetros, o sea 248 millas y media. Y dicen los que han estudiado a fondo la historia que si lo hacían en línea derecha no se iban a tardar mucho. Pero entonces ahí es donde entró el proceso de Dios.
Ellos llevaban una mentalidad, a lo mejor, de cuánto tiempo más o menos iban a tardar, pero no conocían el proceso. No conocían el proceso de ese recorrido. Amén. Vamos a ver dónde y cómo fue ese proceso. Éxodo 13, 17 al 20. Regresamos a Éxodo. Hoy es enseñanza. Si usted quiere aportar algo, preguntar algo, levante su mano del tema que estamos hablando y le vamos a dar la oportunidad. Éxodo 13, 17 al 20. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Entonces, ¿por dónde los hizo pasar Dios? Por el desierto. Por el desierto. En ese desierto sucedieron muchas cosas. Muchas cosas. Si conocemos la historia, ya sabemos qué cosas pasaron en ese desierto. Muchas, muchas cosas. Una de ellas, la rebeldía del pueblo. Casi entrando al desierto, ya cuando vieron que no iba a ser fácil el proceso, el pueblo entró en rebeldía. Hubo también desobediencia, hubo adoración a ídolos, hubo batallas y muchas otras cosas. Muchas otras cosas. Y ahí mismo en Éxodo lo vamos a ver. Éxodo 16, 1 al 3. Solo un poco de lo que sucedió ahí en ese proceso, en ese desierto. Partió luego de Elín toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elín y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. El mismo pueblo que a lo mejor dio gracias a Dios cuando lo sacó de Egipto, ese mismo pueblo quería darse la vuelta y regresar a ese lugar donde estaba oprimido, donde era esclavo. La Biblia relaciona a Egipto con el mundo. De allá donde Dios nos sacó, donde según nosotros estábamos bien, pero un día nos dimos cuenta que no, y Dios nos permitió salir de ahí. ¿Cuántos hemos querido desear allá? Regresar allá. ¿Cuántos muchas veces hemos querido regresar allá? Yo creo que a todos se nos cruzó, se nos ha cruzado alguna vez
hacerlo, ¿verdad? Porque los procesos no han sido fáciles. Este pueblo se quería regresar, aún sabiendo que iba a ser esclavo nuevamente. Oiga como dijo, hubiéramos preferido que el mismo Jehová nos hubiera matado. Lo que ellos estaban deseando. ¿Cuántas veces hemos deseado eso? Yo creo que ni aún el mejor predicador que haya existido en la tierra nos pudo haber dicho que no se le cruzó algo así. Porque hay momentos que nos dan ganas de regresarnos. Hay momentos que hemos flaqueado y nos queremos dar la vuelta y salir corriendo para atrás. Pero a nosotros Dios nos ha dado promesas. ¿Cuántos creen que Dios tiene una promesa para cada uno de nosotros? Amén. Amén. Dios nos ha dado promesas. Y también conocemos cuál va a ser el final de esa promesa, ¿verdad? También la conocemos. Igual a como leímos ahorita, leímos el principio de la promesa y leímos en qué quedó la promesa. Ahora estamos metidos en el proceso para llegar a ese punto. Nosotros conocemos el propósito por el cual Dios nos trajo aquí, por el cual Dios nos ha llamado a ser parte de su redil. Pero muchas veces desfallecemos en el proceso. En el desierto nos queremos ir de regreso. En el desierto, incluso conociendo de Dios, pensamos cosas que no deberíamos de pensar. En el desierto hemos dudado de Dios. Hemos llegado a dudar y decir, a lo mejor, ¿sí existe Dios? ¿Sí existirá Dios? O como muchos dicen por ahí, o es una fábula. Yo sé que sí nos ha pasado. Yo sé que hemos llegado a ese tiempo, que la duda nos llega a nuestra mente. Ha llegado la duda. Y hemos dicho, ¿en realidad existirá Dios? ¿O estos hermanos están locos, como dicen nosotros del mundo? ¿O a estos hermanos sí de verdad se les barrió el tornillo, dicen en Honduras? Nos ha pasado, creo, a todos. Es lo que creo yo, que a todos nos ha pasado. A todos los que estamos aquí nos ha pasado en algún tiempo. Le pasó a este pueblo. Después de haber conocido la libertad, deseaba haber muerto allá o regresar allá. Pero ¿sabe cuál es lo bonito también de ese proceso, de ese desierto? Que Dios siempre fue con ellos. Aun y cuando el pueblo fue rebelde, aun y cuando el pueblo desobedecía, aun y cuando el pueblo fue capaz de adorar a ídolos, adorar a otros dioses, Jehová estuvo con ellos siempre, dice su palabra. Amén. Aun cuando el pueblo estaba en las batallas y creían que no las iban a ganar, ahí estaba Dios. Amén. Y les demostraba que iba con ellos. Vamos a leer que desde el principio Dios iba con ellos. Lo vamos a leer ahí mismo en Éxodo 13, 21. Después de que vieron que iban a entrar al desierto, lo leímos en el versículo 20, dice, acamparon en Etán en la entrada del desierto, a la entrada del desierto. Y dice el 21, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Como dice ahí el 22, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego.
Pero en el 21 dice que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube y en la noche en una columna de fuego. Entonces, ¿quién era la columna de nube y quién era la columna de fuego? Jehová, ¿verdad? Entonces, sí estuvo con ellos todo el tiempo. Y dice que esa columna se mantuvieron todo el tiempo con el pueblo. Pero nosotros estamos viendo que el pueblo fue rebelde. Que el pueblo fue rebelde, desobedeció. Y si nosotros nos metemos a encontrar todo lo malo de ese pueblo, lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar cualquier cosa que nos imaginemos mala en ese pueblo. Si nos metemos en la historia, la encontramos. Pero mire qué bonito, que aún siendo ese pueblo así, Jehová iba siempre con ellos. Nunca se apartó, dice su palabra. Porque Jehová había prometido algo. Y cuando Dios promete algo, lo cumple. Amén. Aunque dudemos, está en nosotros ver si en realidad queremos recibir esa promesa de parte de Dios. Porque aunque nosotros nos portemos o nos hayamos portado como este pueblo, Dios está ahí con nosotros. En el desierto, en los desiertos que nosotros pasamos, hay muchas oscuridades muchas veces. A veces sentimos que es más la oscuridad que la luz que tenemos en el desierto. Pero dice que en la oscuridad iba una columna de fuego guiando y que en esa columna de fuego iba Dios. Amén. Cuando el pueblo estaba renegando de que allá comían bien y que a lo mejor habían aguantado hambre un día, y igual a nosotros que nos gusta comer un poquito ya no aguantaban y estaban renegando, como cuando nos hubieran pasado en este tiempo, quién sabe, ¿verdad? Pero cuando este pueblo estaba renegando por la comida, por que el hombre los había llevado a aguantar hambre, ahí mismo está la respuesta. Éxodo 16, 4 al 8. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón: a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, preguntaba Moisés y Aarón, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, otra vez la misma pregunta, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. El pueblo no renegaba en contra de Moisés o en contra de Aarón, renegaba en contra de Jehová. ¿Cuántos hemos murmurado? Y murmuramos en contra de un hermano, de un pastor, de un líder, y no nos damos cuenta que no murmuramos en contra de ellos. No nos damos cuenta que estamos en el desierto pasando el proceso para recibir esa promesa que Dios nos ha dado. Pero la agarramos en contra del hermano, en contra de la hermana, en contra del pastor, contra la pastora, contra del hermano Ignacio, en contra de los maestros de discipulado que nos quieren enseñar cómo son, y a veces nosotros traemos otro tipo de enseñanza, y aunque nos estén enseñando con la Biblia, murmuramos.
dice la Biblia que no murmuramos en contra de ningún hombre, sino que en contra de Jehová. Yo murmuraba antes. No está mi esposa, está dando clase a los niños allá atrás, pero cuando éramos novios hablábamos todas las noches después de los cultos por teléfono. Y no había culto, creo yo, que yo no le dijera algo que no me gustaba de la iglesia. Y una vez vine aquí, me tocaba vaciar. No sé si aquí en la iglesia, en la otra iglesia donde estábamos, pero me tocaba vaciar. Y estaba vaciando y me dieron ganas como de murmurar, como una vaqueadora ahí en la mano. Y ahí Dios me mostró y me dijo, pero ¿para quién hacer las cosas? ¿Para Dios o para el hombre? Y ahí aprendí que el servicio a Dios no pueden haber murmuraciones. Que cuando nosotros decimos servir a Dios, la murmuración no debe caber en nuestra vida. Porque debemos entender el proceso por el cual Dios nos está pasando. Debemos entender el desierto que debemos de cruzar para llegar a la tierra prometida. Ese pueblo renegaba, ese pueblo tenía muchas cosas malas. Lo bueno de todo es que la gloria, el poder y la presencia de Dios siempre estuvo ahí con ellos. Vamos a leer en Deuteronomio 8:1 al 3. Deuteronomio 8:1 al 3. Dice: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Amén. Después de que la gente estaba pidiendo comida, carne, dice que Dios hizo que descendiera maná del cielo. Algo que ellos nunca habían comido ni tan siquiera lo conocían. Y ahí también fue un milagro. Imagínense ver descender maná del cielo. Esta gente miraban lo que Dios hacía, pero seguían en rebeldía, seguía portándose mal. Y dice, ¿por qué dice que Dios los llevó por ahí? Porque quería ver si guardaban sus mandamientos. Hubo aflicción, hubo tristeza, hubo de todo. ¿Qué sentimos nosotros en los desiertos que pasamos, en los procesos? Desilusiones, aflicción, tristeza, ¿verdad? Todos somos humanos, todos sentimos ese tipo de cosas cuando pasamos por los procesos o por el desierto. Y dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído 40 años. Y solo eran 400 kilómetros que tenían que recorrer. Pero dice que anduvieron 40 años. ¿Por qué? Porque había un proceso que pasar.
había un proceso que pasar. Porque en el proceso, como ya vimos, hay de todo. Pero había que pasar ese proceso. Imagínense que incluso Aarón, que estaba con Moisés ahí cerquita, cuando la gente le llegó a proponer que hicieran ídolos cuando Moisés se fue para el monte, imagínense, Aarón era la mano derecha de Moisés. Y él también participó en eso. ¿Cómo la ven? Porque aún estando adentro, el proceso muchas veces nos vence. Aún estando en el redil, nos dejamos caer en el proceso. Y dice que cuando Moisés bajó, encontró como aquellos otros revueltos con los ídolos ahí adorando. Recogieron prendas y todo para hacer los ídolos y estaban adorando. Imagínense ustedes, imagínense a Moisés, el nivel que tenía Moisés, pero Aarón estaba con él, era su mano derecha. Entonces imagínense el nivel que tenía Aarón, para que fuera la persona que Moisés dejaba encargada del pueblo cuando él se iba a pedir la dirección de Dios al monte, era porque tenía que tener un nivel alto, ¿verdad? En fe, un nivel alto de conocimiento de Dios. Y se dejó llevar. Porque aquí no se trata de que si ya es pastor, si ya toca el ministerio de alabanza, ya trae una lectura, no somos iguales a los demás. Seguimos siendo carne. Y si nos descuidamos, nos quedamos en el desierto también. Nos quedamos en el proceso. Pero muchas veces los que estamos aquí arriba todavía no hemos entendido eso. Hay personas que están allá abajo y sí lo han entendido. O los que servimos muchas veces no hemos entendido eso, que hay procesos, que hay desiertos que tenemos que pasar para que la promesa de Dios se cumpla en nuestras vidas. Qué bueno hubiera sido que yo le hubiera leído que ahí mismo, cuando Dios le dio la promesa a Moisés para ese pueblo, no haya pasado ningún tipo de cosas y llegaron rapidito a la tierra prometida. Qué bueno fuera eso, ¿verdad? Que no tuviéramos que pasar desierto, que no tuviéramos que pasar proceso. O qué bueno que cuando salimos de nuestros países hubiéramos podido llegar de un solo a Estados Unidos. Hay algunos que sí tuvieron esa oportunidad, pero vemos otros que no. Qué bueno hubiera sido, ¿verdad? No aguantar hambre en el desierto. Yo recuerdo que la primera noche cruzamos y mirábamos, yo creo que eran 3 antenas. Se miraban las 3 luces. A todos creo que nos dicen lo mismo. Y nos decían, miran aquellas antenas, aquellas luces. Sí, todos, pero emocionados. Ahí tenemos que llegar. Pero se miraban cerquita. Y nosotros todos alegres, ¿no? Empezamos a caminar porque ya queremos llegar. Pero cruzamos en la noche. Se llegó la madrugada y aquel frío y una lluvia que nos cayó ahí en medio del desierto. Y caminamos el siguiente día, llegamos la siguiente noche y seguíamos mirando las luces de las antenas, pero más lejos se miraba. ¿Verdad que qué bueno hubiera sido no pasar ese proceso, ¿verdad? Lo que lo pasamos. No tener que saltar unas grandes cercos de malla que habían, que si era un poquito cortito no lo subía, tenía que irla a rodear. Qué bueno hubiera sido, ¿verdad? Pero tuvimos que pasar el proceso para llegar a esta tierra. Y aquí estamos por la gracia y la voluntad de Dios. El desierto no fue fácil. ¿O para quién fue fácil el desierto? Levante la mano. Si fue fácil, pues no puede mentir tampoco. Si fue fácil para usted el desierto, levante la mano y diga, yo crucé el desierto y lo crucé como que venía en bicicleta o en avión. Para todos fue difícil el desierto, ¿verdad? Se acaba el agua, la comida y no hallábamos qué hacer.
Y las antenas se seguían viendo lo mismo de lejos que el primer día. Nosotros cruzamos, creo, en 3 días y 3 noches más o menos, para donde teníamos que llegar. Pero no fue fácil el proceso. No fue fácil. Se ganó el proyecto. Yo llegué y me dolía la cabeza porque tenía llenito de espinas en la cabeza. Pero aguantaba el proceso porque tenía una meta. Y en ese proceso le pedí a Dios que me guardara, que me cuidara, que no me picara una culebra, como dijo Juan, que el helicóptero que anda ahí no me viera, para que no me agarrara. Ese proceso fue duro, ¿verdad? Pero llegamos, aquí estamos, cumplimos la meta. Y hoy nos hemos dado cuenta quién venía con nosotros en ese desierto. ¿Cuántos creen que Dios venía con nosotros en ese desierto? Amén. Lo hemos visto. Yo por lo menos creo que Dios sí venía conmigo. Aunque el proceso fue difícil, pude llegar a la meta. Y ese proceso se cumplió, pero han venido otros procesos. Hay algunos que todavía están en el proceso de cumplirle a Dios las promesas que hicieron en el desierto. Igual, creo que la mayoría hacemos promesas, ¿verdad? Cuando estamos en ese proceso, cuando venimos en ese desierto. Desde que salimos de allá de nuestra casa le hacemos promesas a Dios. Y más cuando vamos viendo que el camino se va a poner un poco feo. Las promesas van aumentando, ¿verdad? Ahí en el desierto sí nos acordamos de todo. Ahí en el desierto prometemos. Pero ya pasamos ese proceso y estamos cumpliendo esa promesa, o todavía seguimos en ese desierto. Todavía las promesas vienen caminando el desierto y nosotros ya llegamos aquí. Nos tiene retenido allá la migra, las promesas, y nosotros llegamos, pero las promesas se quedaron allá. ¿Cuántos todavía estamos en ese proceso? Muchas promesas que hicimos a Dios, no a nadie, a Dios. Nos acordamos de Dios todos los días, creo ahí. Yo creo que ni aún sirviendo en la iglesia nos acordamos tanto de cómo nos acordábamos en el desierto de Dios. Creemos que lo que hacemos es suficiente. Creemos que es obligación de Dios levantarnos en la mañana y decirle solamente gracias, me voy para el trabajo y allá no me acuerdo de ti. Pero cuando veníamos en el desierto, yo creo que todos veníamos orando. Cualquier camino que pasábamos veníamos orando. Que no esté allá enfrente de nosotros, que ciégale los ojos, que no sé qué. Pero cuando llegamos al camino de Dios o intentamos cumplir la promesa que le hicimos a Dios en el desierto, ya creemos que nos merecemos lo que Dios nos da. Creemos que es obligación de Dios darnos todo, pero no es así. La obligación es de nosotros seguir agradecidos con Dios. Y aún en el proceso, aún en el desierto, adorarle, servirle. Esta noche, ayer hacíamos la lista con los muchachos de la música que íbamos a cantar hoy. Y pusimos esas 3 alabanzas de adoración. Y la primera dice, sin reservas ni condiciones, te serviré. ¿Cuántos hicieron una promesa así cuando veníamos en el desierto? ¿O cuántos han hecho una promesa así estando en el desierto? Un desierto puede ser una enfermedad, un problema que esté pasando, un problema con tu hijo, un hijo rebelde. Eso puede ser un desierto también en tu vida. Y si no lo mirabas así, es tiempo de empezarlo a ver así.
Es tiempo de reconocer eso como que es parte del proceso por el cual debemos de pasar. Y no murmurar en contra de nadie, sino que preguntarle a Dios qué quieres de mí en este proceso, en este desierto. La primera alabanza de adoración que cantamos dice: sin reservas ni condiciones te serviré. Hubieron muchas promesas en el desierto. Han habido muchas promesas de esas en el desierto, de nosotros hacia Dios. ¿Cuánto las estamos cumpliendo? El siguiente decía: heme aquí, Señor, envíame a mí. La mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Por qué la palabra dice eso? Porque cuando cantamos esa alabanza no estamos poniendo atención en realidad a lo que estamos diciendo. Porque cuando le decimos a Dios: heme aquí, envíame a mí, cuando Dios te envíe vas a tener que pasar procesos también. Vas a tener que pasar desiertos también. Pero lo cantamos solo por cantarlo. Nosotros con los muchachos hablamos siempre, cuando cantamos algo, en realidad cantémoslo sabiendo y teniendo conocimiento de lo que estamos cantando. No solo cantemos por cantarlo. Y nosotros vivimos la letra de las alabanzas que cantamos. Tenemos cuidado de escoger las alabanzas que cantamos porque queremos que Dios se manifieste por medio de esa letra que nosotros cantamos. Pero no se trata de venirlas a cantar y pararnos aquí enfrente solo por hacerlo. Se trata de poner atención a lo que estamos cantando. Se trata de poner atención a lo que Dios nos quiere decir en cada una de esas letras. Cada una de esas letras son una predicación. Y la otra decía: Jesús, mi fiel amigo, mi dulce caminar. Quédate conmigo, no quiero volver atrás. ¿Y qué quería hacer aquel pueblo? ¿Y nosotros cómo estamos? Amén. Gloria a Dios. Amén. Así debe de ser. Para el frente. Aunque sepamos que estamos pasando un proceso difícil, no hay nada que nos puede detener. Amén. Si Dios va con nosotros. Amén. Amén. Porque Dios siempre iba con ese pueblo. Porque si Dios estuvo con ese pueblo en medio de ese desierto, también nosotros tenemos la promesa que Él irá con nosotros. Amén. Siempre. Amén. No hay desierto que nos pueda detener para que la promesa de Dios se cumpla en nuestra vida, para que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida. No hay enfermedad, no hay proceso migratorio que nos deba detener para adorar a Dios aún en el desierto. Amén. Nosotros hemos visto milagros aquí en la iglesia, hemos visto el poder de Dios, hemos visto cómo Dios se ha manifestado. Lo hemos visto personalmente y lo hemos visto ministerialmente. Y se han pasado procesos como ministerio, hemos pasado procesos. Hemos pasado muchos procesos. Pero Dios se ha mantenido fiel. Yo recuerdo que antes, cuando los pastores no estaban, no venía la gente a la iglesia. Solo Mano Ignacio, Mananelli, que siempre han sido fieles. El ministerio de alabanza también, cuando había películas no íbamos. Sí, en realidad, es verdad. Ahí están los hermanos de testigo. Una vez pusieron una película y como el ministerio de alabanza no iba a tocar, Quique sí fue, creo, pero los demás no fuimos. No crean que todo ha sido color de rosa también con los muchachos aquí, con los que estamos aquí arriba. Han habido procesos, y han habido procesos que nosotros mismos los hemos buscado. Pero Dios ha sido bueno y aquí nos tiene. Dios nos ha enseñado que hay que pasar procesos. Solo fue una vez que fallamos también por la película, porque ya saben qué pasó después. Ya se imaginarán ustedes. Amén. Pero eso es lo bueno. Un pueblo que viene por el desierto necesita un guía. Necesita un guía.
¿Cuántos cruzaron solo el desierto? ¿Nadie cruzó solo el desierto? ¿Nadie? ¿Sí? Nadie, alguien que no trajeron guía, pues.